Hola a todos, bienvenidos. La verdad que muy contentos de estar hoy compartiendo todo este know-how acá con ustedes. Quiero presentar a Héctor Miller, yo soy la arquitecta Andrea Fuchs. Héctor Miller hace más de 20 años, casi 30, que se dedica a estos temas, así que es importante que escuchen todo lo que van a escuchar desde un lugar distinto al común. ¿Por qué digo esto? Porque no es que nosotros venimos a contar teorías sobre tema BIM en territorios, sino que hay muchos años de investigación atrás de esto y muchos clientes exigentes, así que todo lo que venimos a contar no son teorías, sino son conclusiones después de muchos años de trabajo. Así que primero que nada me gustaría aclarar algo, que son dos creencias populares, que me parece interesante aclararlas antes de empezar con las imágenes fuertes. Primero el concepto BIM, que hay por ahí un error popular en entender que BIM es una herramienta moderna, que va a ser ley, pero que hay que ver. A ver, BIM es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable. Y lo digo de nuevo porque esta es la base de todo. BIM es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable. ¿Sí? Sobre esta base vamos a ver metodologías de trabajo, bases de datos inteligentes, pero esto es muy importante porque este concepto vino para quedarse. Las herramientas van a pasar de moda, pero el concepto fuerte vino para quedarse en la industria de la construcción para siempre. Lo otro importante es el tema de qué es una Smart Cities, qué es una ciudad inteligente, porque también hay una creencia popular de que de que semáforos inteligentes o tecnología hace una Smart City, y la realidad es que esto no es así. Una Smart City está basada en decisiones Smart, en gente que toma decisiones Smart, y desde ese lugar vamos a ver todos los ejemplos que vamos a ver, que vamos a empezar desde Barcelona hasta terminar en Buenos Aires, en gobiernos, municipios, desde todas las escalas. Lo importante es que entiendan que siempre estamos hablando de la misma metodología de trabajo y de bases de datos inteligentes. Ahora sí arrancamos, es BIM en territorios y Smart Cities, y vamos a ver desde la macro a la micro, y como todo es la misma lógica y todo es trazable y colaborativo. Héctor Miller, todo suyo, arrancamos con Barcelona. Gracias, André. Bueno, seguramente vamos a tener un montón de gente del otro lado con estas situaciones y estos escenarios extraordinarios que no hicieron más que acelerar procesos que ya se venían dando, estas cuestiones de la distancia, de lo digital, de la sincronía. Es algo que normalmente ahora se va a empezar a establecer. Y hoy más que nunca, ¿no? Esto que está sucediendo, sucede en forma muy veloz. Todos los procesos obviamente se han acelerado muchísimo. Lo que antes era una cuestión tibia, a ver si uno implementaba o no implementaba, si uno tomaba la decisión o no de hacerlo, quedan un poquito relegados ya por las condiciones naturales que estamos viviendo. Esto nos puso en un lugar totalmente diferente. Y otra de las situaciones que hay que ver es que todo lo que nosotros hagamos conceptualmente con BIM, sea de una escala muy pequeñita o sea de una escala más grande, como en este caso, este es un ejemplo real de Sant Cugat en Barcelona, en España, en donde justamente se está planificando la ciudad sin tocar siquiera con un clavito el territorio, pero todo lo que va a suceder, como decíamos, desde lo chiquitito a lo grande, va a caer en el territorio. O sea, ya la discusión no es si sí BIM o si no BIM, si es Smart City o no es Smart Cities. Ya está ocurriendo esto y es anacrónico pensar que esto puede llegar todavía a ser evaluado si se va o no a hacer una implementación. Y cuando nosotros hablamos de estos nuevos conceptos como Smart City, conceptos como Internet de las Cosas, conceptos como Big Data, conceptos como inteligencia artificial, ya no son más discutidas y hoy por hoy se están utilizando muchísimo.
Y no solamente que se estén utilizando, sino que en muchos casos van a ser exigidos, y es mejor hacerlo bajo unos entornos que se ajustan a protocolos, ¿no? Todo lo que esté fuera de una protocolización, lo que va a generar es que simplemente nosotros no podamos enganchar, sea como estos escenarios, que son fantásticos, 3D, o sean, digamos, escenarios de inyección masiva de documentación bidimensional, como por ejemplo una aprobación de un plano de mensura o un plano de obra. Porque la verdad es que hoy por hoy, todo este concepto nos atraviesa, y todo lo que nosotros estemos generando, de alguna forma, va a caer en el territorio. Esto es como como una gran especie de plataforma en donde todos ponemos información, y que esa información tiene que estar arreglada con estos conceptos de protocolización, y nosotros vamos a sacar información, porque la información que está puesta allí va a ser una información valedera para que yo pueda construir con más inteligencia y que los datos simplemente no se pierdan. Todo este ejemplo que ustedes vieron acá de posicionamiento de puentes, con esos pilotes, las zonas verdes con estudios de asoleamientos, o estos que son estudios de cómo ese río, si se inunda, si levanta su nivel, va a derramar sus aguas en ciertos territorios para hacer, digamos, estudios de contingencias. Todos tipos de estudios que se puedan efectuar sobre modelos digitales, que son la representación de la realidad, pero sin que yo de alguna forma lastime la realidad, con lo cual me puedo adelantar a un montón de escenarios analíticos, ¿no? Mucho más adelante que las cuestiones ocurran, es el escenario normal que nos vamos a encontrar. Y hablando... Me parece, Héctor, sí, importante aclarar algo. Todas las imágenes que van a ver no son imágenes de internet, son todas imágenes de modelados propios, por eso después podemos mandar material, pero todo lo que van a ver es propio y es hecho acá en Argentina. Bárbaro, Andrés, perfecto, ¿no? Un poquito siguiendo con esta idea, hay dos conceptos acá que se reúnen, que son los extremos, ¿no? Que yo voy a tener por un lado la macro, como las ciudades, o como en este caso este gran territorio que es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y después lo micro, que es la obra que yo hago particularmente. O sea, no hay una dicotomía entre lo macro y lo micro. Los dos forman parte de un único contexto. Lo que yo tengo que evaluar es que esta macro construcción, como dice por ahí Fabián, que es una maqueta de maquetas, ¿no? Que es el lugar donde yo voy a pinchar los desarrollos que yo hago particularmente, tienen que estar conceptualizadas de cierta manera para que cuando yo analice desde este punto de vista, de esta visión de vuelo de pájaro, de esta visión de conjunto, de esta visión de planificación, primero caiga donde tenga que caer, porque obviamente el tema de georreferenciación no es un tema discutible, las cosas tienen un lugar en el espacio, en el territorio, en la tierra, y sobre eso se trabaja, y sobre ese mismo escenario se alimentan estos procesos de construcción de maquetas, de macros, y tiene que caer con la información necesaria, adecuada, no toda la información, porque si no me daña mi base de datos con enormes cantidades de informaciones, y eso tiene que estar arreglado de alguna forma, porque si no, simplemente esa información no se va a poder transaccionar. Y esto es por un lado, ¿no? Entonces, hablamos acá de la visión de macro información. Ahora, cuando yo analizo la otra parte, el otro extremo, que es lo micro, que es el edificio en sí mismo, obviamente yo me voy a encerrar, voy a hacer una visión de mucho más de laboratorio, mucho más de introspección con el modelo que yo estoy generando, y obviamente acá sí va a pasar muchísimo tipo de información. Ahora, si yo logro entender que esta no es una realidad por un lado y aquella es otra realidad por otro lado, sino que forma parte de una única realidad, esto de los extremos, entonces voy a poder generar una forma justamente de ensamblar estos datos, que de esto se trata, de grandes procesos de ensamble, que en una instancia y en otra instancia van a servir, y yo voy a poder tener una dialéctica entre esos extremos que me va a servir a mí para hacer gerenciamiento, planificación, construcción, análisis, etc.
Ahora, si hablamos conceptualmente de Smart Cities, si hablamos conceptualmente de BIM para Smart Cities, ¿estamos hablando únicamente de modelos fabulosos tridimensionales como estos? La verdad que no estamos hablando solamente de esto. Si yo cambio el punto analítico de esto y me voy acá, no tendrá la espectacularidad de ese Seiza, de toda esa zona vista en 3D. Sin embargo... Te iba a decir, Héctor, que aclares eso, que hay gente de afuera que no conoce la obra que estaban viendo anteriormente, es el aeropuerto de Seiza que se está haciendo en este momento, ¿sí? De Buenos Aires. Ahora después vamos a hablar un poquito más, ya que me diste el pie, Andrés, y vamos a hablar un poquito más de lo que está sucediendo ahí. Pero esto que está acá, si uno va al hueso, va puramente a lo conceptual, como bien decía Andrea, BIM es un concepto. A ver, BIM no está definido por una herramienta. Hacer las cosas con herramientas nativas BIM, como Revit, Allplan, Archicad, etcétera, no garantiza de que uno esté haciendo conceptualmente un BIM. Un BIM no es un dibujito en 3D, sino que lo que lo sostiene es el concepto, que justamente permite juntar y ensamblar cosas tan distantes como los extremos. Y desde ese punto de vista, esto es lo mismo que ese aeropuerto de Seiza. Es decir, yo estoy viendo una macro a la cual se tiene que integrar una micro. O sea, que nosotros podemos decir que este territorio es a este territorio, como se ve acá, como este edificio, que tiene una escala de edificio, es algo que se va a enlazar acá adentro. Y ese algo que se enlaza acá adentro, esto es la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Esta es una normativa que nosotros desarrollamos hace muchos años y está en plena ejecución, es la normativa número 420, que regla cómo es la transacción de datos entre los agrimensores y los ingenieros agrimensores cuando presentan, por ejemplo, planos de mensura, ¿no? Esta es una dirección que rige el nacimiento o la muerte de las parcelas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Recordad que la provincia de Buenos Aires tiene una extensión en muchos casos más grandes que países europeos, y tiene una división política de cerca de 150 municipios. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que quiere el Estado como tal? ¿Por qué las normativas? Porque la intencionalidad siempre fue buena. Nosotros arrancamos en esta instancia cuando habían dicho, preséntenos los planos digitales. Y esto fue lo que pasó. Este era el plano digital. Ahora, el hecho de que sea digital con un concepto anterior como el CAD, pero es equivalente al concepto anterior como BIM, o sea, el hecho de que sea digital no garantiza el concepto. Fíjense lo que se entendía por un plano, por traerme la información digital. Buenísimo, digamos, superaron un montón de barreras, pero yo con esto no puedo construir inteligencia agregando la partecita que tiene que agregar, sino que es una conceptualización de todo un documento que es este que está acá. Esto es lo tradicional que se entendía, ¿no? Toda una información de metadata, con una información vectorial, multiescalar, que cuando va a pegar en el territorio lo que hace es empapelarme el macizo o la manzana completa como si fuese una gran sábana que es el plano. O sea que no garantizaba lo digital que esto realmente incorporara información de calidad. ¿Cómo se tiene que conceptualizar esto entonces? Si yo cargo otro tipo de información, y ahora van a ver cómo es que esto empieza a aparecer acá, esta información que están presentando interpósitas personas, es decir, que están en el otro extremo, en una distribución territorial muy extensa, cuando van a capturar al lugar la información, la formatean, pero cuando la traen hacia el Estado, que tiene que hacer procesos de visación, o sea, de aprobación, para ver si aplica o no aplica, y esto tiene una enorme gran cantidad de iteraciones, que van, que vienen, que te apruebo o no te apruebo, que te digo o no te digo, cumple o no cumple, al final de eso, de ese proceso que es muy importante, me deja un producto que me alimenta mi base de datos territorial único y mi base de datos catastral. Cada presentación, y todos estos que están acá son ejemplos reales de presentación en esa manzana número 399 en La Plata. Estos fueron todas presentaciones que hicieron los profesionales que tienen una acción reológica. O sea, esto en el tiempo va a seguir funcionando porque justamente las ciudades son organismos que están vivos. Entonces, volviendo, ¿lo voy a hacer de cualquier forma? ¿El smart significa que me vas a presentar algo digital?
no tiene ninguna concepción que vincule lo chiquitito, lo micro, cuando va a entrar en lo macro. Y cuando yo tengo esa información, esta información, aún siendo de CAD, ¿está conceptualizada de la misma manera que antes? ¿O en realidad nos invita a otro tipo de procesos? Ese es el mismo documento que en realidad lo que hace es escindir el dato vectorial, como acá aparece, es el mismo, con diferentes formas de presentar ese dato vectorial a diferentes ventanillas. Pero cuando esto me cae en el hecho final, que es justamente la ciudad, me va a caer formateado de una manera que esto va a ser asequible y yo voy a poder proseguir dándole más inteligencia a esa información que otros personajes están inyectando. Porque el Estado jamás va a tener actores, ni va a tener ningún tipo digamos, de grupo de trabajos que puedan ir al territorio a traernos en forma masiva los datos. Siempre el dato que se alimenta en las bases de datos estatales está proporcionado por actores externos, o públicos o privados. Entonces, esta visualización que nosotros tenemos que entender junta estos dos extremos. Este extremo conceptual, tridimensional, nativo BIM, con este extremo que es de CAD, pero es el mismo concepto, la partecita que se tiene que integrar, que está hecho como de los BIM, y la partecita que se integra producto de la información que una personaje fue a tomar el territorio y que forma parte, por ejemplo, de la parcela. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros pensamos en estos ejemplos SMART, en estos ejemplos de BIM, tenemos que conceptualizar que yo necesariamente me voy a tener que ajustar a estos nuevos procesos. ¿Qué otro tipo de condimento va a tener esto en el medio? Y hay cuatro instancias que también voy a poder integrar si yo entiendo perfectamente a qué estoy jugando con esto. Cuando uno dice, ¿qué ves cuando vos ves esto? Nosotros lo que estamos viendo acá es que hay un montón de acciones que se están generando sobre el territorio. Esto es el aeropuerto de Ezeiza, pero esto podría ser perfectamente un municipio, o podría ser un barrio cerrado, o podría ser un desarrollo de una manzana completa, porque tiene escala un poco más grande que una cuestión individual. O sea, tengo una visión de macro y de micro. No siempre lo macro es una ciudad ni un aeropuerto. Muchas veces los macro es un conjunto habitacional, por ejemplo, y tiene la misma conceptualización de la parte y el ensamble. Cuando uno ve eso, ¿qué es lo que está viendo? Primero lo que está viendo con esto es que hay un montón de acciones que se están generando sobre el territorio. Y estos tipos de acciones que son de todo tipo. En el aeropuerto particularmente hay pistas nuevas que se están proyectando, pistas de rodaje nuevas que van a estar creciendo, hangares que se van a estar construyendo, hangares que están ejecutados, torres de control como estas que se están construyendo, proyectos a futuro como este que está acá, que van a ser ejecutados pero más tarde, y otros proyectos que se están ejecutando y forman parte de diferentes fases de proyecto e instancias de proyecto. Cuando yo veo el territorio, yo estoy viendo lo que hay, estoy viendo lo que se está construyendo, pero también de alguna forma, y esto lo permite el entorno digital, voy a poder conceptualizar y ver lo que va a venir. ¿Para qué? Justamente para que las obras se comuniquen fundamentalmente en sus infraestructuras y que no se pisen entre ellas. Pero yo necesariamente tengo que ver si por ahí va a pasar una línea de atención, va a pasar un tendido de cloacal o sanitario, si va a haber algún otro tipo de obra que está proyectada de acá a 5 años, pero se está proyectando. Si yo no la veo, estoy trabajando totalmente a ciegas. Lo que permiten los entornos digitales justamente es hacer estos analytics, justamente teniendo estas capacidades de ver en el tiempo hacia adelante, por más que yo no lo tenga en el territorio ahora planificado. Y además, ¿cuántos actores están interviniendo acá? A ver, acá hay distintas necesidades. El que hace las vialidades le interesa un tipo de acción porque es su propia ingeniería, su propia especialidad. La que hace arquitectura, otro tanto. La que hace la parte de infraestructura, otro tanto. La que hace la parte de las pistas, otro tanto. Pero ya nadie se está mirando el ombligo. Lo que antes pasaba es que la mano derecha no sabía lo que hacía la mano izquierda. Y hoy la verdad es que tenemos la posibilidad de que todas las manos se junten si estamos viendo lo que vamos a realizar, aunque sea en un futuro. Si esto no se hace en forma protocolizada, obviamente ninguno de nosotros nos vamos a seguir viendo.
Entonces, por más que el Estado pida, como se pide muchas veces, pásame un BIM, ¿qué es lo que están diciendo con esto de BIM? ¿BIM para qué? Es otra de las características que se pide. ¿Un BIM para qué? ¿Cuál va a ser el uso? El uso es completo. ¿Cómo lo voy a conceptualizar desde el punto de vista de la factibilidad, desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de la construcción y el mantenimiento de la operación? No es que esto que tenga que cubrir un solo rango. Cuanto antes empiece mejor, pero tengo que cubrir todos los rangos. Por lo tanto, yo tengo que empezar a entender esto bajo 4 conceptos como dijimos. Uno, ¿qué es que pasa del suelo hacia arriba, que yo lo puedo ver fácilmente? ¿Qué es lo que pasa del suelo hacia abajo, que queda enterrado? Pero son las cuestiones más peligrosas. Esto ya pasó muchas veces, que han enterrado una pala para hacer una obra y se encontraron con caños, con otro tipo de infraestructura que ni siquiera se tenía idea de que estaba ahí. Sin embargo, la obra salió muchísimo más cara y muchísimo más largo en el tiempo. Todos esos costos, si nosotros nos vemos, los vamos a pagar. Esa es una condición. Y la otra condición es qué pasa con lo público y lo privado. ¿Qué pasa de esa línea municipal hacia adentro? Y ahí podemos estar entendiendo esto como que tiene su propio interés. Cuando yo miro mi propia obra o esta línea municipal hacia adentro, tengo otras consideraciones que tengo que evaluar. Obviamente el nivel de detalle no va a ser el mismo, y las intenciones que yo tengo acá desde muchos puntos de vista sobre control, documentación, gestión, cómputos, análisis, etc., son diferentes, y yo me abstraigo del contexto, yo ya no veo el contexto, pero cuando salgo de ahí, salgo de esa línea municipal hacia adentro, obviamente esto va a tener que caer después de la línea municipal hacia afuera. Y cuando pasa de la línea municipal hacia afuera, yo tengo que ver, no todo ese edificio, como ya dijimos, eso hubiese lastimado la base de datos de esto, no hubiese podido ser manejado esto. Si cada uno de acá hubiese inyectado esa totalidad de esa información totalmente definida, con ese máximo nivel de detallamiento, lo pone acá adentro, este archivo simplemente no se podría abrir. Entonces tiene que pasar, pero tiene que pasar de una forma articulada para que pase con la morfología, que esa es la data, lo que yo veo es la data, y con todos los datos complementarios que no veo, que son alfanuméricos, que se llama metadata. Data y metadata conforman ahora una cápsula que los procesos BIM lo pueden inyectar. Pero tienen que pasar solamente aquellos elementos que realmente me den valor cuando se insertan. Eso que estábamos viendo es esta partecita de acá. Proyectada hacia el futuro es todas las partecitas que siguen. Y después hay otra torre de control acá, y después hay un elemento acá que va a venir a futuro. Pero ¿cómo es que pasaron acá? ¿Pasaron con toda la información? De nuevo, ¿no? Si yo me voy hacia los modelos, estos modelos, vamos a ver, así lo chequean, lo pueden chequear bien, ¿no? Yo me paso a esos modelos que estoy mirando. Desde acá veo una cosa, pero cuando yo me pongo adentro, y eso es otro ejemplo que estaba ahí en ese aeropuerto, cuando yo me vengo acá, por más que sea una obra muy chiquitita, esto tiene muchísimo nivel de información. Esto no tiene poco nivel de información, tiene mucho nivel de información. Si yo paso con todo este nivel de información, si cada uno de nosotros va a completar esa maqueta de maquetas con toda la información que se me ocurre, nunca voy a poder conceptualizar una visión de macro, porque simplemente puedo estar inyectando con toneladas de data algo que no voy a poder manejar. Entonces, cuando esto pasa y yo salgo de acá y se inyecta acá, esto tiene que pasar con el nivel de información y de inteligencia necesaria para que yo lo pueda entender. Pero no perdamos de vista, ¿no?, que después las ciudades son mucho más que esto. A este nivel de vuelo de pájaro, el dato que aparece de la lamparita no se ve. Entonces, estas normativas que se empiezan a desarrollar tienen que ver con esta conceptualización. Nosotros desarrollamos 3 normativas a diferentes escalas, como ya dijimos, uno para la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, que es esta que está ahí. Desarrollamos otra normativa de documentación para el municipio de Morón, y desarrollamos otra normativa que está en plena aplicación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta normativa, por ejemplo, de nuevo, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la forma de presentar la documentación, a la de GERROC, por ejemplo, que es la Dirección General de Obras y Registros, de cierta manera articulada, que si bien
no es un modelo BIM tridimensional ni está hecha con las herramientas BIM tridimensionales, empieza a inyectar conceptualmente un pensamiento y un proceso BIM con las herramientas tradicionales de CAD. Entonces acá decimos, la información bidimensional que hay, la información de CAD, aquella gente que todavía no se subió a las herramientas naturales BIM, ¿las dejamos afuera? ¿No las incorporamos? Toda la información que hay, las toneladas de información que preexistentes antes de los modelos tridimensionales, que son muchos más ahora que los modelos tridimensionales, ¿qué hacemos? ¿Los tiramos a la basura? ¿Hacemos de cuenta que no existen? Decir que las herramientas nativas BIM son la evolución de las herramientas CAD, la verdad que no tiene sentido, pues no son ni siquiera comparables. ¿Pero qué hacemos? ¿No vamos a escuchar lo que pasó anteriormente? ¿O las invitamos? Las traemos, las incorporamos, lo hacemos mucho más democrático. Tendemos un puente para que paulatinamente se vayan incorporando estos procesos. Esto es lo que se hizo, por ejemplo, en Cabana de Jarrock, con Paula Hertel en su momento al frente. Vamos a hacer un camino hacia el BIM, naturalmente, con las herramientas tridimensionales, pero primero vamos a hacer una incorporación paulatina de los procesos con las herramientas tradicionales y vamos a incorporar esta información que al Estado le viene muy bien. Porque si me presentan este documento, donde normalmente estaba la planta baja acá, la planta alta acá, la planta del segundo acá, la planta de estructura 50 metros corridos arriba, cuando yo trato de meterlo eso en el ejido urbano, es imposible de que se comuniquen. Es un desparramo de archivitos por cualquier lado. ¿Cómo está este documento acá? Está como está en la realidad. Está en una cierta posición geográfica, uno sobre el otro. Ahora, evidentemente, esto no se puede administrar. ¿Y cómo se administra? De nuevo, con una normatización que dice que esta información, que es absoluta, uno la puede ir distribuyendo en formas de presentación, y esto fue lo que se hizo, que se repiten de proyecto a proyecto, no importa cuál sea la escala del proyecto. O sea que yo puedo separar este conglomerado de información de CAD, que antes lo tenía totalmente disperso para poder verlo, en un solo lugar, pero con criterios administrativos, que en este caso el Estado, junto con el Estado desarrollamos, esto lo desarrollamos junto con la dirección, para que uno pueda separar la parte del todo y pueda decir, yo solamente, por ejemplo, acá necesitaba ver lo que es el subsuelo 01, entonces hacíamos lo que llamamos una botonera, esto escindía una parte del otro, y acá, si yo tenía todo, podíamos decir, yo acá solamente necesito la planta baja y hacemos un clic sobre lo que es la planta baja. Fíjense que esto se hizo en forma automática. Y si esto era solamente la parte de arquitectura, bueno, hay grupos que permitían, digamos, repetir criterios que, digamos, siempre se ejecutaban sobre cualquier tipo de documentación que yo presente sobre cualquier tipo de proyecto. Ahora, esto forma parte de una normatización que lleva implícitamente un concepto que va hacia adelante para que después se puedan integrar modelos BIM. De la misma forma que nosotros estamos integrando esto, ¿cómo es que conceptualmente se integran estas enormes superficies con las pequeñas porciones que se inyectan? ¿De cualquier manera? La verdad que no, y esto también forma parte de un concepto mucho más abarcativo. Las ingenierías que nosotros vemos todo el tiempo, estoy hablando, por ejemplo, de la naval, de la aeronáutica, la automotriz, la ingeniería industrial, etc., hace más de 20 años antes que nosotros, que es el campo de arquitectura, la ingeniería y construcción, que son BIM. No es que nosotros hayamos llegado y hayamos inventado el mote BIM como si no hubiese pasado nada antes. Y si a cada una de estas ingenierías les preguntamos, ¿y vos cómo construís un barco? ¿Cómo construís un avión? ¿O cómo construís una plancha? No importa la escala. Conceptualmente, ¿cómo lo construís? Ninguno de ellos que utilizan diferentes software, qué sé yo, Allplan, CATIA, SolidWorks, etcétera, puedo nombrar un montón, ninguno de ellos lo construye en forma diferente. Le preguntás, ¿y cómo se integran esos modelos que son tan complejos? Todos te van a decir por partecitas que van conformando ensambles, y estos ensambles se ensamblan en partes cada vez más grandes. Todos te van a decir partes y ensambles.
Y hoy por hoy, nosotros, ¿cómo construimos estos grandes modelos? A ver, generalmente son estructuras de base única, donde está todo, ejemplo, arquitectura de estructura o toda ingeniería junta. Ahora pensemos, si yo pasara toda esa información toda junta acá adentro, ¿con qué me voy a quedar? ¿Qué voy a producir como cambio en volúmenes mayores de información? O sea, ¿realmente yo pasaría toda esta información allí como tranquilamente? ¿O yo voy a empezar a escindir una parte del todo? Donde yo en realidad voy a generar esos procesos, como ustedes hacíamos en Cava, de separar una planta de la otra planta, una combinación de ingeniería o una ingeniería, eso es diferente que estos modelos. No, acá yo tengo toda la información, pero en general acá yo puedo tener una sola de esas ingenierías. Por ejemplo, si yo quiero ver solamente la parte de estructura metálica, esto no forma parte completo del todo el conjunto, es una partecita que forma este ensamble que está acá. Si yo quisiera ver solamente la parte de maletas, si hago clic acá, solamente veo la parte de maletas, que es un sistema súper complejo, pero está acá agregada como una partecita. Este archivo que está acá, que se llama master, lo que hace es colectar como un gran ensamble las partecitas indivisas de cada uno de los elementos que son constitutivos de este tema. Si yo quiero ver otra partecita de acá, es otra partecita de acá, y así con cada uno de esos sistemas que van integrando esto que está acá. Si yo necesitaría ver solamente la parte de File Protection, bueno, solamente hago clic ahí e integro esa partecita en el contexto. Pero de ninguna manera le voy a pasar eso al contexto general, porque no me sirve, no es que no me sirve, me hace daño. Si yo estaría viendo cualquier otro tipo de proyecto, como este que está acá, que tiene muchísima información, ¿cómo está construido esto? Y si yo veo cómo está construido esto está construido por todos estos pedacitos que están acá, que son las diferentes ingenierías en sus respectivos niveles. ¿Cuál es la parte más chiquitita que puedo separar de un concepto arquitectónico de ingeniería de construcción? Un nivel y un sistema. Por eso, cuando esto aparece acá, yo puedo escindir una parte del todo. Acá puedo ver un concepto general, por la parte de climatización completa, o fría, caliente completo, y esto se repite en ciudades, donde yo puedo ver una traza que esté hundida en el piso solamente en la parte cloacal, por ejemplo, o puedo ver un piso como si fuese una lonja, separada una parte de la otra, porque yo voy a hacer estudios analíticos respecto de ese nivel y no del otro. Ahora, cuando yo me meto a este nivel, obviamente lo puedo dividir en esta subparte, que es esa lonja que se llama máster de piso, porque tengo que hacer suficientes trabajos analíticos acá adentro, y diferentes escenarios en donde yo pueda conjugar, como hicimos con el archivo de Cava, igual, diferentes escenarios para que yo pueda analizar conjuntos de datos de la forma mucho más eficiente. Ahora, evidentemente, André. Héctor, no, te decía que para vos es absolutamente natural porque hace décadas que trabajás bajo protocolos internacionales, pero vale la pena subrayar que si les sorprende ver que mueve a semejante volumen de información tan fácil, tan liviano mientras está hablando, es justamente por eso, porque todo está hecho bajo protocolos internacionales, y un detalle no menor es que se usan computadoras normales compradas en supermercado. Este otro prejuicio de que ven una conferencia y dicen, bueno, el día que yo pueda cambiar por una máquina como de la NASA, voy a poder trabajar con este tipo de tecnologías, es otro prejuicio. Se necesitan máquinas increíbles solo y solo si no se trabaja bajo protocolos internacionales. Bajo protocolos internacionales todo es mucho más simple. Y el otro prejuicio es, no, bueno, pero hasta que yo no aprenda protocolos internacionales, no sé en qué momento, si yo no paro de trabajar o si... A ver, la realidad es que nuestras capacitaciones tienen los protocolos internacionales embebidos. O sea, hay que sacarse los prejuicios para no tener resistencia a cambiar de metodología de trabajo. Los protocolos internacionales vienen embebidos en las capacitaciones, entonces el alumno lo aprende ya con este tipo de protocolos, ¿sí? Es importante sacar algunos miedos porque si no, lo primero que hay son prejuicios y excusas humanas. ¿Por qué tardar años en pasarse metodologías de trabajo que cambian definitivamente la cantidad de trabajo, la cantidad, perdón, de tiempo que le lleva al mismo profesional estas cosas?
Sí, Héctor, lo que pasa es que para vos es tan natural, pero para alguien que ve esta cosa, este volumen, estos volúmenes que movés tan rápido, es importante aclararlo, que no se asusten. Seguro, seguro. Desde el punto de vista de la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué pasó este último tiempo? Si uno, no sé, 20 años atrás, uno hacía una búsqueda de un CAD Manager, era difícil de encontrarlo. Y hoy pones en internet un BIM Manager y te va a aparecer páginas, 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 páginas por todo el mundo, como si hubiese una polución extrema de BIM Managers. Como si la palabra manager estuviese atada a lo que es el CAD del BIM. Para un manager es un administrador. Y lo que se confunde es que un BIM Manager es un usuario avanzado de las herramientas nativas BIM, nada más alejado de la realidad. ¿Por qué pasó esto? Porque nosotros, como en su momento pasamos del tablero al CAD, y no vamos acá a explicar la cantidad de incongruencias que eso tuvo aparejado, hay un cambio conceptual. Lo que pasa es que hay un cambio fenomenal de entorno, o sea, pasamos de un tablero a una computadora, pareciera que el cambio fue gigantesco, que lo fue, pero el paso que estamos transitando ahora es mucho más profundo y mucho más complejo, que es pasar de un concepto anterior del CAD a un concepto nuevo de BIM, que invita a jugar a cosas diferentes. Lo que hicimos antes nosotros fue poner los problemas del tablero dentro del CAD, pero más o menos con ese botoncito de Save As se salvaba. Por eso aparecía ese maldito botoncito de Save As, como digo yo, porque antes nadie hacía un Save As del plano que dibujabas durante 18 horas en el tablero. No existía eso, y no había problemas de concertación, porque uno ponía un calco encima del otro, lo que estaba acá arriba, estaba acá arriba. Ahora parece que las cosas se corrieron, una locura. Lo que pasa es que nadie pudo administrar. Ahí era necesario un manager, desde el punto de vista del gerenciamiento de la información. Pero de alguna forma ya pasamos eso. Ahora, ¿qué pasó? No hay una información tan extensiva, tanta cantidad de información hecha en 3D con programas de CAD. No hay. No es que no se pudiera hacer, pero no hay. ¿Por qué? Y porque era mucho más difícil, porque era una piedra, en realidad había una dicotomía entre la información tridimensional y bidimensional, unos tantos y singulares condiciones, ¿no? Que eso hacían que no se crearan modelos tridimensionales tan fácil. Ahora, hacer una cosa tridimensional el programa, es más, te pregunta, ¿vas a hacer algo en 2D? Te va a decir, ¿qué cosa es en el mundo en 2D? Porque no estaría entendiendo. Lo tenés que justificar muy bien. Entonces, ¿qué pasamos? Pasamos de modeladores o de documentadores en CAD, que acá era muy difícil hacer en 3D, a donde en esta instancia es muy fácil hacerla en 3D. Entonces, pero para pasar de un concepto al otro, hace falta cabeza, no músculo. Yo creo que hay una enorme polución de musculosos, ¿no? de anaeróbicos del BIM, si se quiere decir, que pensando que van a dibujar un muro, una puerta, una ventana, una escalera, una cubierta, fácilmente, eso es un BIM. Es más, te dice, dame en el BIM, como si el BIM fuera una cosa. Ahora, un BIM es un intangible. Antes, en el proceso anterior, estábamos jugando a una acción que parecía jugar a las damas, ¿no? El tablero de damas con la fichita donde te como, me comes, te como, me comes, te como, me comes. No hay una intelectualidad ahí, no hay un juego de estrategias. Es acción, reacción, acción, reacción. Ahora, esto que estamos jugando ahora es ajedrez, donde cuando yo muevo una pieza, tengo que estar pensando en muchas cosas. Por eso, la construcción de un BIM se hace con cabeza, por lo menos construyendo el ADN, preguntándose cosas antes de ejecutarlas. ¿Cómo lo voy a documentar? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo lo voy a actualizar? ¿Cómo lo voy a analizar? A simular, a computar, a comunicar, a vincular, a construir, a certificar, a mantener. Por eso, cuando alguien habla de los sabores del BIM, o para qué es el uso del BIM, a ver, los modelos BIM conceptualmente tienen que ser transaccionales en las diferentes instancias, ya decimos, factibilidad, diseño, construcción, mantenimiento y operación, y además necesariamente tienen que ser posibles de ser pinchados en las ciudades, que son los que lo van a recibir. ¿Cómo es que voy a hacer todo eso si no hay una protocolización clara sobre cómo tengo que construirlo, casi filosóficamente? ¿Qué cosa pasa, qué no pasa, qué cosa no pasa, y cómo es que eso se integra desde los extremos? Por lo tanto, esta línea que va con la línea del pensamiento duele,
y no se quiere muchas veces visualizar. Pero si nosotros seguimos construyendo a mansalva estos modelos que no van a estar inyectados de esta inteligencia, difícilmente más adelante pueda ser que respondan a alguna de estas preguntas. Vamos a ver un caso particular de lo que pasó aquí. Esto es un proyecto particular de una modificación de una calle central en la ciudad de Quilmes. Nosotros trabajamos en su momento con una dirección que va a aparecer ahí y con el municipio de Quilmes, que se llamaban Centralidades, donde no solamente había un proyecto modelado, que está acá, estas son herramientas que lo ven en forma más duras, pero está modelado de una forma en que yo puedo documentar, computar, comunicar, mantener, certificar, analizar, etc. ¿Cómo está construido esto? Si nosotros esto lo hubiésemos construido, esto que es una calle, que puede ser una porción de una calle que mida, a ver, de una ruta que mida 200 kilómetros. Si eso no está conceptualizado para que cuando esta ruta de 200 kilómetros pise la ciudad y tenga sus relaciones particulares con el tejido urbano donde va a actuar, no puede ser interpretada como segmentos o como porciones que va a interactuar con macizos, con parcelas, con las plazas, con otras calles que están ya creadas, simplemente no lo voy a poder administrar. Cuando llegue a esa instancia y le haga un zoom que quiero ver todo, me va a mostrar los 200 kilómetros y no la porción. Eso por una instancia. Y la otra instancia, cuando esto llegue a la fase de construcción y yo tenga que certificar y dar un avance de obra, por ejemplo, cuando yo la toque es un gran pedazo completo, cuando no se va a construir así. ¿Cómo está ejecutado este modelo que va a pisar la ciudad y que después va a alimentar ese gran tejido urbano, pero que antes tiene que ser construido y sometido en procesos justamente de construcción a certificación de obra, para cualquiera? Esto está construido por los pedacitos en que esto se iba a construir. Cada uno de estos elementos tiene no solamente la parte gráfica, sino la metadata que está esperando decir si está hecho, no está hecho, está bien hecho, cuándo está hecho, por quién estuvo hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando este modelo que está acá, que es una de las visualizaciones más técnicas que tiene esto, fue ejecutado, se estaba pensando en esto. Cuando esto va a pasar a la instancia de construcción, estos tantos combos que aparecían hace un ratito que les mostré, está planificado para que la documentación y los cómputos que están mirando esa documentación, esta es la data y esto está mirando a la metadata, pueda ser escindida una parte del todo y se le puedan dar procesos, por ejemplo, de avance de obra. Estos certificados de avance y certificación de obra, cuando uno toca un elemento, sabe perfectamente qué planillas afectan, cuáles son los metros cúbicos, si está ejecutado bien, mal, o todos los parámetros que redefinen el dibujito. Entonces, yo puedo generar una certificación de obra, no que donde me dicen, yo volqué tantos metros cúbicos de hormigón, sino a dónde están estos metros cúbicos de hormigón, cuándo fueron ejecutados, por quién fueron ejecutados. Y hoy los procesos administrativos, en general de los certificados, deberían ser de esta forma, para que lo entienda todo tipo de actor, técnico y no técnico. Esto por un lado. Por el otro lado, este mismo documento que está acá es, a ver, la única forma en que yo voy a presentar esta documentación. A ver, la verdad que no, porque a esto tiene que cubrir otro tipo de aspectos. Por ejemplo, comunicar al ciudadano, me estoy refiriendo, ahí hay un banco, ahí hay una pizzería, ahí hay, a ver, es una zona comercial. ¿Cómo es que esto va a quedar sin que esto realmente afecte al proceso del proyecto? Pero tiene que ser contado a gente que no es técnica. Ese mismo modelo de datos fue pergeñado para que pueda ser contado y aprobado, por ejemplo, por una persona común. ¿Puedo yo ver cómo me va a quedar a futuro? Pero esto no es un proyecto, esto no es una animación que está separada del modelo ese que nosotros vimos más técnico. Los dos modelos forman parte de una misma realidad. Si cambia uno, va a cambiar otro. El análisis de la obra, tanto lo que está por arriba de la calle como lo que está por debajo de la calle, que son parciones de ese gran
ensamble que yo tengo por partecitas, si cambia uno, cambia otro. No es que tengo un modelo de cómputo por un lado, una planilla de Excel, otro render acá con 3D Studio Max, otro plano documental de base que lo tenía en CAD, otro plano hecho en Revit o en Civil, pero ninguno se mira. Eso es lo que pasaba, la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. Cuando nosotros estamos defendiendo conceptualmente BIM, lo que estamos diciendo es que en el medio del problema hay un proyecto que tiene que ser inyectado de información y tomado de información por muchísimos actores técnicos y no técnicos de un modo simultáneo, sinérgico y colaborativo. Esto es lo que está defendiendo conceptualmente esto. Y que al final me dé un resultado que sirva tanto para la parte como para el todo. Yo no quiero que alguien venga y me cuente con un render cómo va a quedar un proyecto que ya cambió. Porque esto lo naturalizamos de una forma increíble durante muchísimos años. Muchas veces en los proyectos, cuando nosotros caíamos arriba con las infraestructuras, resulta que el proyecto había cambiado. El estructuralista estaba cambiando la sección de la columna, el arquitecto había cambiado la distribución del layout, la parte de ingeniería estaba poniendo los ductos por una parte donde había un cielo raso que no le daba la altura, y parece que eso hubiese sido natural. Imagínense esto, este gran problema, transportado después a las ciudades. Por lo tanto, estas cuestiones de las Smart Cities, ¿con qué van a estar construidas? ¿O pensamos que simplemente una Smart City va a ser un semáforo automático que detecte las horas del día y se apaga solito para que no consuma más energía? Eso está fantástico. Pero hay otros tantos tipos de conceptos smart que tienen que ser absolutamente evaluados en instancias muy tempranas. Pasamos por otra instancia que tiene que ver con esto de cómo hago yo para que estas informaciones masivas de datos hechas con programas súper especialistas sean además realizadas por personas normales que no sean especialistas en los programas. Porque esto tiene que ser un entorno absolutamente democrático. ¿Qué es decir? Lo que yo produzco con Revit, con AutoCAD, con Archicad, con Allplan, del otro lado para que lo veas, para que lo revises o para que lo evalúes, vos tenés que abrir el programa. Esta es otra de las cuestiones que no se pueden entender. Yo estoy promoviendo darte un archivo que está bajo mi tutela y mi responsabilidad como diseñador, para que vos, que tenés que visualizarlo solamente y hablarme encima del único campo de batalla que vale, que es el plano, me cuentes algo, y por dolo, impericia, distracción, lo que fuera, vos me podés modificar el archivo. Esto es una locura. ¿Cómo son los procesos de comunicación trazable y comparable que se tienen que admitir? Esto es un plano de obra de Morón. Hoy por hoy, Morón, que tiene cerrado sus oficinas, por ejemplo, de obras particulares, de catastro, planeamiento de obras particulares, la única forma que recibe documentación es a través de la web. Nadie va a dejar un plano impreso. Hay un proceso de presentación, y esto mismo pasa en la Dirección de Geodesia, y esto mismo pasa en la de GERROC de la Ciudad de Buenos Aires. Se presenta un plano documental con ciertas características que hacen que ese documento que yo tengo acá sea inmodificable. Inmodificable sí, pero vectorial. Esto no es un PDF. Estos son documentos que tienen vectores. Por lo tanto, si yo mido acá, esto me va a medir eso que tiene que medir. Si vos me dijiste que eso tenía de acá hasta acá 2,80 m, yo puedo verificar si eso de acá hasta acá tiene 2,80 m. Ahora son estas las posibilidades que permiten. Si yo tengo que medir un ángulo, Héctor, no puedo medir... ¿Sí? es importante aclarar que esto que está mostrando Héctor no es que es uno de los tantos proyectos de urgencia que salieron en la pandemia porque todo cerró. Se está trabajando así con esta inteligencia de datos hace muchos años. Eso lo pueden ver y es súper interesante verlo cuando está organizado, planificado, pensado en años. Ahora, la pandemia mostró todas las falencias que tienen, todo cuando cierran y no está digitalizado. Pero esto es un trabajo de muchísimos años, pensado a muchos años por delante. Esto es importante aclararlo porque no es nuevo, ¿sí? Son trabajos para atrás de gente que está pensando inteligentemente cómo trabajar con muchos años por delante. Les diría que hay gente que está pensando no para ganar una elección, sino son gente que está pensando para que no lo olviden, porque son cosas que va a cambiar un municipio, que cambió un municipio para siempre. Bien, y otra cosa,
esto hace que la gestión municipal sea mucho más efectiva. Por lo tanto, a mí lo que me interesa como desarrollador muchas veces es que yo tenga el plano cuanto antes. O sea, si los procesos son paquidérmicos, obviamente me lo ponen muy largo, y esto genera toda una cantidad de problemas, lucro cesante, ¿cuándo voy a empezar mi obra? Una enorme cantidad de eficiencia, cuando en realidad podemos ser mucho más eficientes y eficaces con procesos que están atados a cuestiones mucho más elásticas, mucho más prácticas. Uno de los grandes problemas que tenían los visadores es la comparación con versiones anteriores. Acá me decía que había un monoambiente, pero la versión del plano anterior, ¿cómo era? Tenían que ir a buscar el plano, ponérselo acá. No podían medir, porque acá decían que había algo, pero no pueden medir vectorialmente, entonces iban, venían, preguntaban. Ahora hay procesos, por ejemplo, que nosotros decimos trazables y comparables. Yo le podría decir, ¿cómo estaba esto en la versión al principio cuando me la presentaste? Y yo puedo comparar una cosa con la otra. El mismo programa, pero bajo una protocolización me va a mostrar acá como estaba cuando yo lo empecé. Y estas visualizaciones que aparecen acá, esto es lo que pasó cuando me lo presenté al principio. Decía que acá había un monoambiente, y el monoambiente acá no iba, y ahora terminó en otra cosa. Y yo puedo ver la comparación que se hizo ahí, porque me puse uno sobre el otro. Ahora, estos procesos no sirven para toda una obra, son estos mismos procesos. Estos procesos no sirven para la ciudad, son estos mismos procesos. No son otros procesos, son los mismos. Ahora, si no hubiera una normativa que lo sostenga, una planificación de cómo tengo que estructurar el dato, no importa cuál sea la herramienta productora, nunca voy a poder hacer esto. Y cada vez a poner más lejos las cosas cuando yo estoy diciendo sí somos digitales. ¿Somos digitales cómo? ¿Con un PDF? ¿Con un archivo de Word que te digo en su plano número 3 usted tiene que correr la escalera? ¿O me lo tenés que decir en el plano? Y esto es válido para procesos de coordinación en obra. Necesito que me lo digan exactamente en el lugar, pero aparte de decírmelo, lo pueda ver y que pueda registrar quién lo dijo, cuándo lo dijo, para qué lo dijo. Con esto lo último termino. ¿Qué otra cosa son posibles de evaluar cuando uno empieza a ver estos procesos de macro? Este proyecto que nosotros tenemos acá es un proyecto que estamos desarrollando en Paraguay, en una ciudad que se llama Ñemby. Y está absolutamente prístino esto, y justamente la intención del municipio en este caso es justamente que todos los procesos se antecedan a las realidades. Es decir, esta es una zona que es una cantera, por ejemplo, donde se expropió, y esto lo que va a pasar es que se va a convertir en un gran parque público que va a tener un enorme impacto. ¿Cuántos actores van a trabajar acá? ¿Con cuántas herramientas van a trabajar? Después que trabajen, ¿cómo va a operar todo esto el municipio? Si hay un proyecto a futuro, ¿cómo va a caer? ¿Cómo se integran las diferentes especialidades metidas acá adentro? ¿Qué hay? ¿Un proyecto de vialidad? ¿Un proyecto de arbolado? ¿Un proyecto de parquizado? ¿Un proyecto...? No, en realidad es un proyecto en su conjunto que tiene una enorme carga de datos y de interacciones con diferentes actores que todos trabajan con diferentes herramientas. Cuando esto se somete a los procesos de evaluación, como nosotros vamos a ver, esto que veíamos de esta forma, ahora se va a transformar porque está conectado directamente con lo que están haciendo los proyectistas. Y por lo tanto, yo puedo evaluar, antes de que el proyecto se ejecute, las diferentes posibilidades que tengo de un montón de puntos de vista. Y desde cualquier tipo de vista, sean construcciones, sean carreteras, sean espejos de agua, sean, estudios de asoleamiento que yo puedo hacer acá para ver si realmente esto combina estrategias de eficiencia energética sin que yo toque un solo clavo. Contar todo esto desde el punto de vista de la comunicación es muy duro para personas que no son técnicas, porque por ahí el que toma las decisiones es o el Consejo Deliberante o un conjunto de vecinos que dicen no quiero este conjunto de acá, lo quiero más allá, y lo pueden evaluar y pueden tener diferentes escenarios que pueden ser fácilmente estudiados antes que la obra se realice. Por lo tanto, estos criterios, digamos, de administración de cargas masivas de información, que va desde lo pequeño a lo extenso, desde la parte hasta el ensamble, tienen que ser conceptualizados mucho tiempo antes, y no estamos hablando nada, como André dice, estamos hablando nada que sea tan complicado. No tienen que saber todo absolutamente, no es nada que los deje afuera del juego. Esto puede empezar, como le mostramos, con criterios administrativos de CAD, que ya los tienen disponibles en diferentes partes de la provincia de Buenos Aires, o la ciudad de Buenos Aires, o en este caso el municipio de Morón,
y cada vez más municipios se van a extender en el uso de estas presentaciones, no digitales simplemente, sino con la normativa que sirva de la macro a la micro, y nada de esto es difícil. Así que, bueno, los invitamos a que, a ver, profundicemos en los conceptos fundamentalmente, pero entendiendo esto de los extremos que son necesariamente, tienen que ser vinculados. Así que, André. Sí, en realidad tomo lo que decís, que me parece súper importante, Héctor, el tema de que no se asusten. A ver, lo importante, nosotros es mucho know-how en una hora, ahí les dejamos un código QR para mandarles videos, tenemos mucho material de muchísimos años para que aprendan, pídanos las cosas, anímense, hay un WhatsApp, hay un mail, se puede poner el código QR con la cámara, pero ¿qué es lo importante de esto? No se asusten. Para que tengan una idea, a ver, nosotros hemos comprobado a lo largo de tantos años de capacitar, que el problema nunca es técnico, el problema es siempre humano, es la incapacidad del ser humano que tenemos para cambiar rápidamente de metodología de trabajo. Para darles una idea, nosotros vamos a un congreso de ingeniería, damos las conferencias, y en general del congreso demoran más o menos entre 1 y 2 meses los ingenieros en tomar la decisión de cambiar de metodología de trabajo. Los arquitectos, o sea, mismo congreso, pero de arquitectos, toman más o menos entre 1 y 2 años en cambiar de metodología de trabajo. ¿Y por qué? Ya, bueno, nos faltan el equipo de los ingenieros que hagan el chiste de que los arquitectos nos cuestan más. No, es que los arquitectos somos mucho más emocionales, nos cuesta mucho más los cambios y nos cuesta más las metodologías de trabajo. Pero no se asusten, aprender es fácil, el único problema no es de conocimiento, nuestro problema fuerte es la ilusión de conocimiento, cuando la gente cree que ve 5 videitos en YouTube y con eso sabe. Saber es otra cosa, nosotros capacitamos, y para que tengan una idea, un alumno demora entre 1 y 4 meses en certificarse internacionalmente, bajo protocolos internacionales, en ese tiempo, entre 1 y 4 meses, desde alumnos de escuelas técnicas, eso quiere decir que no son arquitectos, no son ingenieros, y aún así se certifican internacionalmente en Revit básico, intermedio, avanzado, en un montón de herramientas BIM bajo protocolos internacionales. Entonces, hay que trabajar, no solo no solo en lo técnico, sino en lo personal. Una vez que rompen la barrera de entender que estas metodologías de trabajo son increíbles para el profesional, para la industria de la construcción, para gobiernos, para territorios, o para una casita chiquitita de una remodelación, uno hace el clic, todo lo demás bajo protocolos es muy fácil. Así que no duden en preguntar, no duden en consultarlos absolutamente todos, vamos a hacer convenios con la Expo Construir de partes de becas, vamos a hacer muchas cosas, todo el camino es fácil una vez que hacen el clic interno, que es mucho más fuerte que pasar del tablero al CAD. ¿Sí? Este clic interno tiene que ver con una inteligencia y estamos hablando de administrar cosas. Me encanta cuando Héctor habla, no habla de un proyecto en sí, sino de la parte de administración, de la inteligencia de las bases de datos, de esta cosa de pensar de los modelos digitales desde el diseño de la construcción hasta el mantenimiento, que no lo hemos visto en esta conferencia porque no da el tiempo, pero le podemos mandar videitos, pero es increíble cómo todo se trabaja colaborativa y trazable. ¿Sí? Así que, entendiendo que todos los problemas son humanos, hay que trabajar en lo personal, lo demás nos ocupamos nosotros. Fue lindísimo poder mostrar todo este know-how, tenemos muchísimo más, pero con esto creo que está la idea de usar la tecnología inteligentemente, ¿sí? Y vamos a terminar con una última frase, que es que la definición de locura definitivamente es tratar de que las cosas cambien cuando hacemos siempre lo mismo. Así que no solo la pandemia nos cambia, hay que hacer un cambio muy fuerte, y estamos a disposición para lo que necesiten, cuando necesiten. Gracias, Héctor, gracias por tanta generosidad en tu know-how de tantos años de investigación, y es un honor haber compartido este espacio en Expo Construir. Un saludo a todos.
it down.